Hola, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar sobre la segunda ley de Hammer. Nos vamos a introducir como en las fases de una enfermedad, la fase de conflicto activo y la fase de reparación, ¿vale? Estas fases van a estar muy influenciadas por todo el sistema simpático, parasimpático, porque vamos a hablar principalmente, bueno, el sistema nervioso, porque vamos a hablar de la actividad en el descanso o cuando la persona está en una predisposición de alerta y no logra descansar, ¿vale? Bueno, entonces, para hablar de esto tenemos que hablar primero de cómo es el proceso, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería este proceso? Primero se identifica el foco de Hammer y de acuerdo a donde esté, en el punto cerebral en el que se encuentre, vamos a saber con qué tipo de tejido tumoral estamos tratando. ¿Por qué esto es importante? Porque hay capas endodérmicas que van a hacer masa cuando el conflicto esté activo, o sea, cuando a la persona le estén pasando las cosas, cuando la persona tenga esto en su mente y lo esté cavilando todo el tiempo. Y también van a haber otras dos capas embrionarias que van a restar, que van a ser epitelial, que van a quitar masa cuando el conflicto esté activo. Entonces, saber desde el cerebro, saber desde el foco de Hammer con qué capa embrionaria estamos tratando, nos va a ayudar a saber en qué fase está la persona de la enfermedad. Si la persona está en una fase, por ejemplo, el foco de Hammer lo encontramos en la corteza cerebral, ¿vale? En esta partecita, yo voy a poner una imagen. Resulta que la corteza cerebral está relacionada con la capa embrionaria ectodérmica, por lo tanto, ya damos por hecho que si el conflicto estuviera activo, la persona estaría haciendo ulceraciones o quitando masa, ¿listo? En la zona del órgano donde se esté afectando, que seguramente y obviamente que va a ser un órgano comprendido por la capa embrionaria ectodérmica, ¿listo? Vamos a poner el ejemplo de que fue en la parte superior del estómago, que tiene que ver con conflictos de territorio, que tiene que ver con quitar masa, o sea, ulceraciones en el estómago, que estaríamos viendo el foco de Hammer en esa corteza cerebral, ¿listo? Si se da el caso de que encontramos masa, tumores en esta zona, estaremos hablando de que el conflicto no está activo, sino que está en una fase reparatoria, porque el tejido de esta capa embrionaria, de esta parte del estómago, quita masa cuando el conflicto está activo, ¿listo? Entonces eso lo vamos a ver más claramente en esta gráfica, donde vamos a involucrar ya más claramente toda la parte del sistema nervioso simpático tónico y la vagotonía, ¿listo? Tiene que ver obviamente con este sistema simpático y parasimpático, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver cómo se distribuye, cómo se identifica cada ciclo, ¿listo? La simpaticotonía va a tener una relación con lo diurno, con la alerta, ¿vale? En esta fase decimos que el conflicto está activo, que la persona está viviendo, por ejemplo, en el caso anterior, estaría viviendo la ulceración si estuviéramos hablando de un conflicto en la parte del estómago que tiene que ver con el ectodermo, ¿listo? Entonces aquí estaría quitando masa si el conflicto está activo, y la simpaticotonía es una fase fría. ¿Por qué? Porque toda la energía en esta fase se va a ir hacia el conflicto en la cabeza, hacia el conflicto emocional. La persona va a dejar de comer, va a desatender como actividades, va a tener muchos problemas para dormir porque toda la energía o todo va a estar cavilando dentro del conflicto, ¿listo? Es muy probable que incluso las extremidades se pongan frías porque toda la energía está en esta otra, pues en el conflicto, y por eso esta fase se le llama fría, porque tiene esas características, ¿listo? Bueno, entonces resulta que cuando la persona ya cavila mucho en esto y vive todo el proceso, llega a una fase de recuperación que se va a llamar vagotonía. La fase de vagotonía, por el contrario, es una fase que se da más en la noche, que es reparativa y donde se duerme mucho. Como en esta fase se gastó mucha energía y hubieron muchos problemas para dormir, se gastó mucho, porque se creó incluso el foco de Hammer y todo lo que se movió en el órgano y creando la enfermedad, ¿vale? Hubo mucha gasta de energía, aquí se intenta recuperar. Entonces aquí hay mucho cansancio, la persona va a tener la necesidad de dormir mucho, y en la primera fase esta vagotonía se va a dividir en 3 fases, ¿listo? La primera fase va a ser exudativa y esta fase es inflamatoria, o también todo lo que tenga que ver con infecciones de cualquier enfermedad, todo lo que es una infección está en una fase vagotónica de primera fase exudativa, ¿vale? Aquí vamos a encontrar todas las infecciones, las inflamaciones, fiebres, todo lo que sea caliente. Estas son las diferencias que encontramos entre estas dos fases.
que esta va a ser cálida, esta va a ser fría, porque aquí vamos a tener mucha infección, mucha fiebre, muchos temas de orina, ¿vale? Por ejemplo, lo que va a ser mucho más característico es esta parte del tejido tumoral, porque si aquí estamos hablando de que se ulceró, aquí va a haber un relleno de masa. Por X o Y razón, se empieza a crear masa. Por eso si vamos a identificar, por eso si vamos a rastrear una enfermedad, vamos a saber en qué, por eso si vamos a rastrear una enfermedad, podemos saber en qué fase se encuentra. Si es en esta o en esta, precisamente por la masa. Por eso va a ser muy evidente cuando la persona se encuentre en esta fase o en esta, por la masa y por las características físicas de lo frío y lo caliente, si está infeccioso, si está en la parte de infecciones o inflamatorio o mucha presión. ¿Listo? Bueno, después de esta fase y cuando la persona paradójicamente se está sintiendo mucho mejor, llega una crisis epileptoide. La crisis epileptoide es como un tornado, es como se reviven todas las cosas que se vivieron aquí emocionalmente y también se detonan muchas cosas. Resulta que en esta fase, y no lo comenté, se crea algo que se crea un edema cerebral. El edema cerebral es como una ampolla llena de nutrientes que va a reparar ese foco de Hammer que se creó en el cerebro. Por ejemplo, en este ejemplo, en la corteza cerebral. ¿Listo? En la corteza cerebral de esta persona que tiene una úlcera fuerte o un problema fuerte en torno a esto, esta persona va a generar en esta fase un edema que posteriormente va a expulsar en esta crisis epileptoide. Esto va a llevar a la persona a mareos, es una fase diurética, va a haber mucho drenaje, pueden haber crisis pulmonares, pueden haber convulsiones, puede que la persona va a repasar todo lo que vivió emocionalmente acá, ¿vale? Es como si el cuerpo te dijera, es como si el cuerpo te preguntara si ya estás listo para sanarte. Entonces, si no, tú entras en un bucle constantemente de ida y vuelta dentro de este ciclo. ¿Listo? Digamos que la persona logra pasar esta crisis epileptoide que dura entre 3 y 5 días y pasa a la fase cicatricial, o sea, que todo lo que se creó aquí de masa desaparece y se crean cicatrices. No sé cómo se ven las cicatrices, sí. Se crean cicatrices en el tejido y ya orgánicamente el cuerpo elimina todas estas masas, elimina todo lo que ya no necesite porque ya el conflicto quedó resuelto gracias a todo este ciclo y ya pasas a una normotonía. ¿Qué sería la normotonía? Pues estar sin la enfermedad, que se da aquí, estas las dos fases principales de la enfermedad. ¿Listo?